Bien, amigos, hoy es martes 27 de diciembre. Estamos a 4 días de finalizar el mes y el año. Doctor Carlos, estos días, tal y como habíamos señalado, son ñapas que nos trae siempre la última semana. Nos ponemos a hacer resúmenes los días 23 y 24 y resulta que esa última semana se convierte en una semana muy difícil. Bien, señores, quisiéramos iniciar con una oración por la salud de una amiga querida, de una persona, de una mujer extraordinaria que hoy lucha por su vida. María Jiménez Mesón. Rogamos a Dios por la salud de nuestra hermana electiva, por elección, María Jiménez Mesón, que hoy en Puerto Plata lucha por su vida. Bien, en el día de hoy aparece una efemérides que en el fin de semana estuvimos marcándola como el inicio de la intervención norteamericana, del interés de Estados Unidos por República Dominicana. Ya establecida la República en 1844, restaurada mediante la restauración de la República, y en el gobierno de Báez, Estados Unidos expresa su interés por una porción importante de nuestra isla, la península de Samaná. Es justamente un 27 de diciembre del año 1872, hace justamente 150 años, en que Estados Unidos marca su primer intento formal de incidir en nuestro país ya como nación. Eso ayer lo hablamos y dijimos que nuestra isla, por suerte, los españoles no han mostrado interés por validar sus 300 años desde que pisaron tierra y descubrieron hasta que entregaron a Francia nuestro territorio. 150 años Estados Unidos, casi 300 años España y 22 años Haití, que parece que pesan más que el resto. De manera que podríamos hacer como una rifa entre las grandes naciones, porque no nos dejan tranquilos. Bien, señores, en el día de ayer cumplió años el doctor Leonel Fernández Reina. Y algunas personas dicen que aunque fuimos justos con el presidente Fernández, quizás no fuimos lo suficientemente abundantes en resaltar sus virtudes. Yo quiero aprovechar la fecha de ayer para decir que el año que se avecina es un año preelectoral, donde realmente se definen no solamente los candidatos presidenciales, sino el Congreso y, por tanto, el Poder Judicial también.
Entonces nosotros queríamos decir que para nosotros, y cuando digo nosotros no me estoy refiriendo al resto del panel, la lucha que yo veo es una lucha electoral entre el presidente actual, Luis Abinader, y el expresidente Leonel Fernández. Naturalmente, el sistema electoral dominicano está afectado, no sé si la palabra está bien usada, por una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta realmente puede ocurrir que una tercera fuerza, que puede ser perfectamente el PLD, o decida, o incline, o resulte ganancioso en ese proceso. Pero para mí, Leonel Fernández y Luis Abinader son las dos figuras que van a discutir al final por la presidencia de la República. Este programa no tiene compromisos ni gustos como ocurrió conmigo en la campaña pasada. Yo entendía que la figura de Gonzalo Castillo era una continuación de la gestión de Danilo Medina y que los problemas del PRD, un desprendimiento del PRD, que por suerte para el PRM fue mayoritario, iba a producir un gobierno muy traumático. Y efectivamente lo estamos viviendo, pero no así lo veo con Abel Martínez y Danilo Medina. Creo que si Abel Martínez resulta ganador, hará su propio gobierno. No es lo que ocurriría o lo que ocurrió con Gonzalo y Danilo. Entonces, libre de todo tipo de compromisos, sino tratando de que ustedes conozcan cómo pensamos, yo quiero decirle una cosa. El presidente Fernández, como me decía alguien ayer, no fuiste lo suficientemente abundante. Entonces nosotros queremos decir, el presidente Fernández tiene en su biografía hechos que usted no puede negar, pero también tiene hechos que son producto de su propia gestión. En términos generales, la gestión de Leonel Fernández en 12 años de gobierno fue altamente positiva, no tiene ninguna duda, difícil y muy positiva. La gestión de Luis Abinader es, oigan, más difícil ha sido en 2 años que lo difícil que fue o que fueron los 12 años de gobierno de Leonel, que fueron difíciles y que tuvieron un común denominador, que fue que Leonel sustituyó al gobierno de Balaguer, un gobierno diferente, y que Luis Abinader sustituye al PLD, un gobierno que acababa de terminar 20 años de ejercicio del poder. Entonces, Leonel Fernández, ¿qué podemos decir? Que tuvo 12 años de presidente, 12 años en el poder
es mucho. Y sobre todo, de esos 12 años, 8 fueron ya en este siglo. 20 años presidiendo el partido más organizado de este país. Le tocó sustituir un liderato y una línea ideológica diferente. Yo no sé cómo decir. El PLD era un partido de liberación dominicana, en que su líder hablaba de dictadura con apoyo popular, en que el pentagonismo sustituye a el imperialismo. el imperio, y cosas así. Entonces, tiene que entrar en el sistema. Por eso ustedes ven que durante el ejercicio de poder de Leonel no se resalta mucho al líder que estaba vivo, ni se le hace muchas cosas. Entonces, 12 años, 20 del líder, presidente del partido, le gana a José Francisco Peña Gómez, pero no fue por mérito propio. En esas primeras elecciones fue con 2 líderes tradicionales que le levantaron la mano. Si hay un factor suerte, yo creo que ese factor siempre acompañó positivamente a Leonel Fernández. Y candidato del PLD, que fue primera vez que el PLD gana unas elecciones. Entonces, esas son cosas que tú no puedes discutir. Ahora, fue una transición de liderazgo del presidente Bosch, porque en ese momento nada más hubo 2 presidentes de partido, Bosch y Leonel. Le toca esa transición. También el mundo cambió en esa época, señores. Del 96 en adelante es que cambia la economía y se tratan de imponer aquellas reglas que se pensaron y se diseñaron a finales de los 80. Entonces, la época que nos toca es difícil, muy difícil, independientemente del liderato y de una época difícil en que un partido que nunca había tomado el poder llega al poder. Es quizás el presidente con un origen más humilde de todos los electos aquí. Un muchacho hijo de madre soltera, porque eso no se ha dicho mucho. El padre aparece después, pero Leonel fue criado por su mamá en condiciones muy precarias. La gestión de Leonel Fernández multiplicó la economía dominicana y me están contando que posiblemente triplicó el Producto Interno Bruto. ¿Es así? Claro. Me dicen también que, aunque quizás las reformas que propició tienen un componente de beneficio personal, en términos generales fue un aporte positivo en las leyes y en la reforma del 2010. Que en cierta forma se benefició, sí. No es un secreto que superó en 12 años a costos muy altos, porque en aquella época de Balaguer las cosas eran los 22 años de Balaguer, que fue prácticamente que se creó la clase media y se hicieron obras
por todo el territorio nacional, Leonel Fernández en 12 años pudo competir por mucho con la obra física y las obras públicas de Balaguer. Metros elevados, carreteras, etc. Y colocó República Dominicana en el siglo XXI. Eso no tiene ninguna duda. Nosotros nos hicimos digitales. ¿Éramos qué? Análogos. Análogos. Eso fue un trabajo de Leonel Fernández. Como es natural, que yo veo como sombra. Bueno, hay algunas cosas que quizás no son producto del deseo de un mandatario, sino que a veces fuerzas, intereses encontrados obligan a los mandatarios a hacer cosas que ellos no les hubiera gustado hacer. Y eso lo pasan todos los presidentes. Los funcionarios algunos no los entienden. Por eso usted ve que los presidentes a veces pelean con funcionarios y se quejan, porque una cosa es ahí arriba y otra cosa es en la oposición. Entonces, en energía, yo creo que su nota fue mala. Me pueden decir lo que le dé la gana. No fue buena su nota en energía. No supo entender que el desarrollo de un país en este tiempo es energía. Aunque se hubiera equivocado, prefirió, frente a todas esas alternativas, meterse la bola en los bolsillos y que no se juegue. Eso fue lo que hizo, por no decir otra cosa. En permisividad, señores, muy difícil. Unos muchachos que nunca habían tenido poder, que de buena a primera le ponen un cheque adelante de 1, de 2, de 10, de 20 millones para que paguen. Dice, ¿y qué es esto? Bueno, es que hay que pagar una obra y tengo que firmar eso. Eso fue un shock que él no pudo detener. ¿Qué le pasó? Que ha sido en la historia de este país el gobierno más permisivo que hemos tenido. El gobierno más permisivo que hemos tenido aquí ha sido el de Leonel Fernández. Que pudo haber sido el de Luis Abinader por la independencia que le ha dado el presidente a diferentes departamentos, pero resulta que el miedo a un enjuiciamiento ha hecho que haya un freno. Ese grupo del PLD hizo demasiado concesiones, naturalmente, no se equivocó. Yo quiero decir que en el primer gobierno de Leonel Fernández, coincidió con la muerte de mi padre. Y siempre se usa que los presidentes, cuando un comunicador pierde un familiar cercano, van a darle el pésame. Y en esos días había muerto el líder del grupo económico más grande de aquí. Se trataba de Felipe Vicini, hermano de Gianni, y que era el que dirigía el grupo con Gianni, pero Felipe era el hombre. Y digo eso porque ustedes saben que Leonel sabía quién era el papá de Julito porque nos conocimos antes. Pero Leonel Fernández, Euclides Gutiérrez, tuvo que explicarle lo que significa
lo que significaba en el sector económico el grupo Vicini y la muerte de Felipe. Y cuando él va a dar ese pésame, va inducido por la explicación que le da el doctor Gutiérrez, porque ese sí sabe quiénes son los grupos económicos. Entonces, ¿qué hizo? Aprendió y le dio participación a toda esa gente. Tanto así que me voy a atrever a decir algo. Ustedes saben que todos los ricos cooperan con todos los candidatos y que Leonel Fernández, aunque ustedes vean los ricos coquetear con el que dirige hoy el país, están dispuestos a apoyar a Leonel Fernández. Esos son los colaboradores de la secreta. Y eso lo sabe Luis Abinader, y lo saben los ricos de aquí, lo sabe Leonel. Pero muchos más, hasta la ayuda que le mandan, se la mandan disfrazada, porque no quieren problemas con el gobierno. Entonces, él supo cultivar esos grupos. Los famosos contratistas, que se les olvidó que ahora es por concurso, la mayoría están con Leonel. Porque no le quiero decir los nombres, pero le puedo mencionar 10 personas que no tenían $1 millón dominicanos en el 96 y mucho menos en el 2004. Y hoy perdieron la cuenta contando. Perdieron la cuenta contando. Como dice alguien por ahí, Carlos, dice que el mejor papel que hacen los bancos es que los que tienen mucho dinero no tienen que contarlo, sino que el banco le dé el balance. Porque si tuvieran que contarlo o guardarlo en su casa, no tienen dónde guardarlo. Entonces, eso es otro elemento que no fue positivo de su gestión. Lo otro, era permisivo con los negocios. Le daba mucha importancia a la gente de negocios. Él no era un negociante, pero en cierta forma usó la fundación con una buena intención, pero necesita muchas explicaciones. Y finalmente, no solamente fue su permisividad y su ausencia de acción en la energía, sino que fue esto. Leonel Fernández, todas las reformas que hizo, trató de colocar dentro del sistema judicial gente de él. Hoy día todavía, a los bajos niveles, todavía gente que ya entró por concurso en porque aquellos concursos fueron especiales. Mire, yo no quiero entrar en esos detalles. Voy a hacer dos cosas. De los procuradores, hablen con Radamés Jiménez. Y
en el caso del Consejo de la Magistratura y de la elección del segundo bufete, que fue presidido por Mariano Germán, quiero decir que la elección de Mariano, que fue muy buena elección, quizás, oigan bien, desde el punto de vista de derecho, Mariano superaba mucho al doctor Subero. Es de los abogados más calvos, pero era un hombre de Leonel. Y lo que le hizo a Subero, que siendo miembro del Consejo de la Magistratura y teniendo votos y eligiéndolo a él como juez de esa nueva corte, pero no presidente de la Suprema, impuso a su candidato. Entonces, resumiendo, era el jefe del Poder Judicial. Y fue el jefe del Poder Judicial durante mucho tiempo. No es el caso de Hipólito. Hipólito nunca hizo una reunión del Consejo de la Magistratura. No se metió en esa pendeja. Quería decir eso porque quería complacer a la mejor. Me dice, pero dilo todo. Bueno, posiblemente me equivoqué. Yo tengo muchos correctores de estilo, pero también de fondo, que me señalan siempre, mira, esto no era así, esto es aquí. A veces me corrigen fechas, a veces me corrigen posiciones, pero sencillamente es lo que yo pienso. Con respecto al otro candidato, que digo que 2 años de gobierno de Luis Abinader resultan más difíciles que los 12 de Leonel Fernández. Y ya hoy Luis Abinader tiene experiencia acumulada para terminar estos 2 años y para ganarse, sin ninguna duda, la aplicación de esa experiencia en los próximos 2 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ha tenido que dirigir este barco y este avión en medio de una tormenta. Tormenta que no cesa. Hoy todavía están dando números de COVID y ahora de cólera. Entonces usted coge los problemas que este hombre ha afrontado y que están pendientes, con muchísimos errores, ¿por qué no? Pero los problemas eternos de nosotros y los problemas que son materia pendiente de este gobierno, no solamente para el 23, porque muchos de ellos, tú coges, por ejemplo, la agenda del Poder Legislativo. ¿Y qué tiene que ver el gobierno? Muchas de esas leyes, si no fueron propuestas por este gobierno, van a ser promulgadas por este gobierno, quiera o no, a pesar de que pueda tener voto. Una reforma constitucional dizque para ratificar la posición del Ministerio Público. El ordenamiento territorial está aprobado y se va a promulgar, pero esto se va a revisar, ¿eh? La extinción de dominio, eso no es fácil. La ley electoral, todas esas leyes que ya fueron aprobadas, ustedes van a ver que pronto, hoy, mañana, dentro de 2 años, van a ser sueltos, como la de seguridad social, que 10 años después se están revisando. Las 3 causales, esas son las que yo recuerdo. Entonces, todo eso tiene que ver el presidente. Ahora, problema del Poder Ejecutivo. No es justo que nosotros tengamos solamente en la provincia de Azua 2 proyectos que se suspendieron después de decirle, instálenlo. El barco de Puerto Viejo, de Los Negros, se tuvo que ir
y el campo de energía del otro sitio se tuvo que suspender. No puede ser. No puede ser. Porque ese barco venía porque le dijeron que venga. Sigue. Lo de Catalina tienen que decidirlo. Si es buscar pruebas en contra del gobierno anterior, buscar pruebas de por qué Leonel no hizo nada, o buscar pruebas y manejarlas separadas de 700 megas que necesitamos. Porque aquí todavía aparece uno que dice que eso hay que cerrarlo y ponerlo de gas. Manzanillo, ese proyecto de allá arriba hay que explicarlo al paso. Eso es el doble de Catalina. Y el tema de las tarifas. Otra cosa, los planes sociales. No se ganan unas elecciones con planes sociales que el gobierno ha tenido que incrementar porque no se puede tomar dinero del presupuesto para usarlo en política. ¿En qué lo van a usar? En planes sociales. Pero cuando nació Luis, ya había circulado en el 61, cógele la fundita y sigue, la fundita del Partido Dominicano, para apoyar a Balaguer. Entonces, la minería, ¿vamos o no a explotar los recursos mineros? Presas de Cola, Barrigol. ¿Qué quieren los grupos que apoyan? ¿Realmente los apoyan o quieren participación? Y ellos tienen que decirlo, nosotros queremos un pedazo de eso para la población. Tienen que hablar, porque no podemos, cada vez que hay un problema de una mina, cuando no es Barrigol, es la mina de San Juan, cuando no es Barahona, cuando no es la binacional de Haití. Entonces, el problema minero es una materia pendiente. Las migraciones, y hay una cosa peor que la migración, que es la presión de Estados Unidos. Él no va a poder controlar eso, no lo va a poder controlar. La seguridad social, eso es un asunto independiente. Ya es tiempo de que el gobierno se meta porque el presupuesto de salud pública se va a afectar con ese tollo. Y la inversión público-privada no ha hecho la primera inversión aquí. Y no se ha dicho que lo mejor que ha habido aquí es el compras y contrataciones. Pero es el principal nudo que tenemos para poder realizar obras. Usted no se imagina la cantidad de problemas que tienen los ministerios como Obras Públicas y Salud Pública para poder realizar obras por el bendito las compras y contrataciones. Y finalmente, ensamblar un proyecto reeleccionista en un año tan difícil, yo creo que va a ser muy difícil. Mucha gente lo ven fácil porque el que está arriba es así. Eso con respecto a los dos candidatos. Por otra parte, se habló de querer ratificar constitucionalmente a la independencia del Ministerio Público. Y ahora, con estas diferencias, ¿quién es el árbitro? No es un problema de autoridad, ni es un problema de independencia, ni de la falta de capacidad y honestidad de los ministerios públicos. Es un problema mucho mayor que yo no sé en qué estriba. Para mí hay un problema parecido entre el ejercicio de la medicina y el ejercicio del Ministerio Público. Un médico a veces
prescribe un tratamiento solamente dirigido porque yo hice lo que tenía que hacer, pero no contempla ningún otro elemento, si procede y si no procede. Hay mucha interacción, hay daños que produce, pero lo hacen porque eso es lo que dice el librito. Y lo mismo está pasando con el Ministerio Público. ¿Tú sabes por qué es la diferencia? Y esos dos ministerios públicos difieren de cosas. Porque ellos están salvando. Dice, yo no quiero que se piense que nosotros estamos llegando a un acuerdo con los acusados. Tránquenlo. Eso es retórica. Eso es retórica. Y los acuerdos económicos. ¿Quién quita que a un elemento le digan, usted tiene que devolver 1.000 millones, si devuelve 800 me da 100? ¿Quién quita? Entonces ellos están salvando ellos y eso lo tienen que entender. Y creo que nada de esto va a pasar de ahí. Bien, eso es lo que nosotros creemos. Por otra parte, vamos a discutir hoy, porque yo necesito que con esa carta, como dijimos ayer, nos echen gotas en los ojos, porque esa carta es un tratado jurídico sobre el Ministerio Público. Una enmienda de plana fue sí, eso. Eso tenemos que buscar una serie de personas. Doctor, entonces Leonel Fernández lo que descubrió a fin de cuentas de que se necesitaba cuarto y justicia. ¿Cómo? Cuarto y justicia. Sí, porque, doctor, aquí hay uno que era reportero. ¿Y usted sabe dónde yo estaba el 11 de septiembre del 2001? No, horas antes del choque de los aviones contra la Torre Gemela. Estábamos frente al apartamento de Leonel Fernández. ¿Tú? Estaba citado para ir a la Procuraduría ese día. Y el atentado lo tumbó todo eso, sí. Entonces, se cambió la opinión pública en función de otra cosa. Entonces, esas experiencias de tener que sentarse una mañana entera donde era Gelán Casanova y el asunto de lo del dinero, parece que tuvo que ver mucho con lo que fueron sus decisiones en los periodos posteriores. Mira qué interesante. Doctor de Castillo, hay 3 preguntas que yo siempre le hago a mis amigos. ¿Dónde tú estabas la noche del 30 de mayo a las 10 de la noche? Yo no me acuerdo de eso. Yo estaba chiquito. ¿Dónde tú estabas el 24 de abril a la 1 del día después de Tribuna Democrática? Son preguntas difíciles. ¿Verdad? Sí. ¿Y dónde tú estabas el 11 de septiembre? Aquí en el aire. Bien. Entrevistando Vamos a una persona. pausa después de contestar eso.